Somos una iglesia con pasión, una iglesia llena del amor de Dios, de acuerdo a su corazón. Somos una iglesia con poder, transformando vidas para honrar a aquel que su vida dio en una cruz. Desde el corazón del Padre, un lugar donde la presencia de Dios sana a los quebrantados de corazón. Los pastores Consuelo y Omar Castiblanco le invitan a compartir este mensaje. El corazón del Padre para el mundo. Amén. Gracias al Señor por esta mañana. Amén. Hoy me dejaron solito y esa es la vida del líder de alabanza, ¿verdad? Porque así no venga nadie, hay que estar ahí, y porque es lo que Dios nos ha llamado a hacer, igual que cada uno de nosotros, ¿no? Cada uno tiene una función dentro del reino y esa es nuestra vida. Si hay que cantar, cantamos, tocar, si hay que lavar, planchar, también se lava y se plancha, amén. Acompáñame en esta mañana a Filipenses capítulo 3, versículo 20. Quiero en esta mañana compartirle una palabra corta para que podamos tener un tiempo de oración. ¿Cuántos creen que necesitamos orar? Y más en estos tiempos, amén. Necesitamos que la iglesia ore, y como iglesia necesitamos clamar y buscar al Señor. Hemos vivido unos tiempos complicados, ¿no es cierto? En nuestra nación, en nuestras ciudades, a través de todo lo que hemos tenido que vivir y todas las confrontaciones y todos los fenómenos que se han presentado en los últimos días. Y como iglesia necesitamos saber y entender cuál es nuestra respuesta ante lo que estamos viviendo. Filipenses capítulo 3, versículo 20 dice: mas nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos, de donde también esperamos nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias por esta mañana, Señor. Hoy oramos agradeciendo tu palabra, Señor. Venimos a la iglesia a entregarte nuestra alabanza, venimos a la iglesia a entregarte nuestra adoración, a encontrarnos, Señor, en comunidad y también recibir, Señor, como cuerpo y como comunidad, Señor, tu guianza y tu dirección y tu palabra, Señor. Úsame, Señor, en esta mañana para traer una palabra que nos bendiga y que nos aliente, Señor, pero también que nos desafíe, Señor, en medio de los tiempos que estamos viviendo. Señor, creemos que la iglesia, Señor, y tu palabra es como una luz, Señor, que debe ser puesta arriba, Señor, encima, Dios, y no debajo, que debe ser puesta sobre la mesa. Permítenos ser esas lámparas encendidas, puestas sobre la mesa, Señor, y que den luz a nuestro alrededor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y a raíz de los últimos acontecimientos en nuestra nación, han aflorado en la mayoría de nosotros una serie de sentimientos, ¿verdad? Yo he visto posturas políticas, posturas de toda clase, ¿no? Los de la izquierda, los de la derecha, los del centro, los de que van por un ladito y los que van por el otro. He visto lo que se llama la polarización, ¿no? Y cada vez pareciera que son dos bandos, ¿no? Los que están allá y los que están aquí. Y esto ha sido a raíz de todo lo que hemos vivido en el último tiempo como nación y como país. Lo que ha hecho esto es una gran división, una polarización mucho más profunda. Unos defienden una forma de pensar y otros defienden otra. Unos apoyan las protestas, otros no las apoyan. Unos creen en una cosa, otros no. Y nos hemos empezado a dividir, hemos empezado a debatir, ¿no? Y la iglesia, desafortunadamente, ha entrado en esa misma
dinámica de dividirnos y de pensar unos de una forma y otros de otra. Ahora, en medio de esta situación, la iglesia debe estar en pie, sabiendo cómo responder ante esa situación. Nuestra ciudadanía no es colombiana, nuestra ciudadanía no es bogotana o caleña o de Manizales o de Pereira, no, nuestra ciudadanía es celestial. Cristo nos hizo ciudadanos del reino de los cielos y sobre cualquier otra ciudadanía somos ciudadanos del cielo. Y empiezo esta enseñanza con este pasaje porque no quiere decir que nos tengamos que abstener de este mundo, no quiere decir que cerremos nuestros ojos, que cerremos nuestros oídos, que apaguemos el televisor, que apaguemos la radio, sino que creo que nuestra forma de actuar y de expresarnos, nuestra forma de elegir, de participar, nuestra forma de responder a las situaciones que estamos viviendo en la tierra y en particular en nuestra nación, deben ser un reflejo del reino al que pertenecemos. No es si yo soy de izquierda o de derecha, o del centro, o de arriba o de abajo, es del reino al cual yo represento. Esa es la forma en la que la iglesia debe responder. No estamos motivados ni estamos influenciados por nuestras corrientes o doctrinas políticas que cada quien tiene y que todos somos libres de elegir. Pero lo que sí sé y lo que debemos entender es que respondemos de acuerdo al reino al cual pertenecemos. Si usted y yo pertenecemos a un reino espiritual, nuestra respuesta debe ser una respuesta primeramente espiritual. Segunda de Corintios. No le voy a hablar de política, así que tranquilo, guarde las piedras, no represento ningún partido. Representamos al Señor, amén. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 20, dice así: así que somos embajadores en nombre ¿de quién? De Cristo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Pablo estaba diciendo que somos embajadores de Cristo aquí en la tierra, y de acuerdo con esa posición tenemos que representar al cielo y el mensaje celestial a los ciudadanos de este mundo. Nuestro mensaje no es terrenal, nuestro mensaje y nuestra postura es espiritual, porque somos embajadores de un reino espiritual, amén. Esa es la conducta y esa es la actitud que se espera de quienes hemos sido llamados ciudadanos del cielo. Dígale a la persona que tiene allí a su lado: eres un ciudadano del cielo. ¿Cuántos son rolos aquí? Amén, gloria a Dios, somos rolos. Tan criticados y todo, ¿no? Pobrecitos nosotros los rolos. ¿Hay paisas también acá? No hay paisas, ¿no? Paisa, ¿hay costeños acá? Que no sean del Junior, ¿no? Y por supuesto que nacimos en algún lugar de nuestra nación. Pero cuando conocimos al Señor, el Señor nos ha hecho ciudadanos del cielo. Nuestra ciudadanía está adscrita al reino de los cielos. Nuestra postura delante de todas las situaciones y todas las cosas es una postura espiritual. Y no solamente somos ciudadanos del cielo, sino que somos embajadores del cielo. Ahora, ¿cuál debería ser la postura bíblica de la iglesia, del creyente ante la situación actual de la nación? El país está viviendo una situación difícil porque, por supuesto, hay una crisis en muchas esferas y en muchos ámbitos de nuestra nación. Pero ¿cuál podría ser o cuál debería ser, a la luz de la Biblia y de la palabra de Dios, la postura ante esta situación? Y le hablo de la Biblia porque nuestra vida como creyentes y como hijos de Dios no puede estar enmarcada en algo más que no sea la palabra de Dios. Es verdad que tenemos una constitución y por supuesto que la respetamos. Hay unas leyes y unas normas, pero como creyentes nuestra vida debe responder a través de lo que Dios nos enseña. La palabra es la que nos guía, la palabra es la que nos enseña, la palabra es la que determina nuestra
conducta. Y es la palabra a la que debemos correr a decirle: Señor, ¿cómo debemos actuar? ¿Saco la cacerola o no la saco? ¿Protesto o no protesto? ¿Digo o no digo? Porque no somos representantes de un reino terrenal. No representamos a un partido de gobierno. Por lo menos yo, y creo que la mayoría de los que estamos acá, representamos a Cristo en la tierra. Ese es el partido al cual pertenezco. Yo pertenezco al reino de los cielos, que es mucho más que un partido, que es mucho más que cualquier grupo terrenal. Yo pertenezco al reino de los cielos, pertenecemos al reino de los cielos, y ese es el reino que nosotros representamos. Necesitamos entonces la sabiduría de Dios en estos tiempos. No es fácil no tomar partido. Yo mismo me he encontrado en el Twitter queriendo retuitear y queriendo decir y queriendo responder. Y entonces usted, que su abuela que es de tal partido, la suya, ¿cierto? Porque entramos en esa dinámica, ¿no es cierto? Entramos en ese fervor de defender lo que nos parece que es correcto. Pero ¿qué dice la palabra? Yo mismo le he dicho: Señor, nos dejamos llevar por la corriente, pero hay un punto para decir: Señor, yo soy embajador de Cristo y yo represento al reino de los cielos en la tierra. Amén. Quiero compartirle 3 cosas que yo considero que son importantes como respuesta a lo que estamos viviendo. Lo primero que quiero compartirle es, el número 1, es sujetarse a las autoridades. Romanos capítulo 13, versículos 1 y 2. Primer punto: sujetarse o someterse a las autoridades. Dice Romanos capítulo 13, versículos 1 y 2: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. La Biblia dice: sométase, ¿quién? Toda persona. Sométase, de modo que el versículo, el 1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Es importante, ¿sabe? Allí no dice: sométase a las autoridades si son buenas. No dice: sométase a las autoridades si cumplen sus expectativas. No dice: sométase si son fáciles de soportar. Yo soy jefe y no soy fácil de soportar, pero hay un principio de autoridad al cual debemos someternos. Pero así como soy jefe, también me sujeto a otras personas y a otras entidades. La Biblia no dice: sométase si son temerosas de Dios, si cumplen a cabalidad lo que deben hacer. La Biblia dice: sométanse a las autoridades. Es un mandato del Señor. Y es que hablar de someternos hoy día ya como que no nos suena, porque como que queda en el aire que rebelarnos contra las autoridades es lo que necesitamos. No sé si usted siente que en el aire queda como un permiso para rebelarnos, porque claro, las cosas no están funcionando bien, pero eso no nos da ni nos habilita para rebelarnos. Amén. Todos vemos cosas que no nos gustan. Todos vemos cosas con las que podemos estar o no estar de acuerdo. Hay formas de gobernar que creemos que pueden estar equivocadas, porque realmente hay cosas que no están funcionando bien. Hay decisiones que no nos parecen las más acertadas. Eso es así. Pero hay algo que tenemos que entender en esta mañana también, que así como hay cosas que no están funcionando bien en el gobierno de los hombres, Dios es quien gobierna sobre toda autoridad y Él tiene una agenda. ¿Ha escuchado esa palabra últimamente? Es que la agenda del gobierno, es que la agenda de los de aquí y la agenda de los de allá. Pues déjeme decirle que Dios tiene una agenda y ya está escrito de principio a fin. Dios tiene un plan de principio a fin. Es la agenda que sí o sí se va a llevar a cabo.
Cuando nos rebelamos contra las autoridades, y llámese padres, jefes, pastores, líderes, alcaldes, policía, cualquier figura de autoridad, estamos diciéndole, Señor, ¿sabes qué? A mí me parece que ahí sí te equivocaste. A mí me parece que este jefe que me tocó, este sí no era, yo por eso me voy a rebelar. A mí me parece que mi papá no tiene razón. Por eso yo creo que me voy a rebelar. Cuando nos rebelamos contra la autoridad, nos estamos diciéndole al Señor, Señor, ahí sí te equivocaste, en esta sí fallaste. Pero cuando reconocemos el gobierno de Dios sobre todas las demás autoridades, podemos decir con toda sabiduría que encontré. Dice, una cosa piensa el burro y otra el que lo arrea. Amén, dígale a la persona que tiene al lado, una cosa piensa el burro y otra el que lo arrea. Pero ¿sabe por qué? Porque cuando usted entiende y entendemos que Dios es el que gobierna, Él es el que sabe cómo son y cuál es el curso de todas las cosas. A nosotros nos puede parecer algo, pero Dios es el que sabe el por qué y el para qué de todas las cosas. Una cosa pensamos nosotros y otra cosa piensa el Señor. Los pensamientos nuestros no son los pensamientos de Dios, pero algo tenemos que tener claro, y es que Dios gobierna, aún por encima de las autoridades, aunque nuestras autoridades no sean a nuestros ojos las mejores. Amén. Ahora, Dios gobierna bajo su plan divino y no bajo un plan particular. La Biblia dice que Él es el alfa y la omega, Él es el principio, Él es el final de todas las cosas. Dios no improvisa, Dios no tira los dados. A ver, bueno, vamos a ver qué sale hoy y eso es lo que es. No, Dios tiene un plan, Dios tiene un plan de principio a fin. Daniel 4:17, hay 3 versículos que nos hablan de cómo Dios gobierna. Uno de ellos es Daniel 4:17. Dice así, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan que los vivientes en la tierra, que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. El Altísimo gobierna. Dios gobierna. Dios gobierna. Gracias por el mosquitar. Qué detallazo. Te ganaste un almuerzo esta semana, mosquitar. Daniel 4:26. Ah, ya, qué bien. Detallazo. Daniel 4:26. Dice, y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Daniel está diciendo, luego que reconozcas que el cielo gobierna, el Altísimo gobierna, el cielo gobierna. Amén. Salmos 59, capítulo 59, versículo 13 dice, acábalos con tu furor, acábalos para que no sean, y sépase que Dios gobierna en Jacob hasta los fines de la tierra. La Biblia dice en innumerables ocasiones que el cielo gobierna, que el Altísimo gobierna, que Dios gobierna. Aunque tenemos un Estado, aunque hay unas instituciones, unos gobernantes, aunque creemos y confiamos en que es el Señor el que gobierna. Dígale a la persona que tiene al lado, el cielo gobierna, el Altísimo gobierna. Amén. Ahora, Proverbios 21:1 es un versículo interesante. Proverbios 21, versículo 1, dice, como los repartimentos de las aguas, así está el corazón del rey, con R minúscula, en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Tengo una versión que dice, el corazón del rey se bifurca como los ríos, pero en manos del Señor sigue los planes
divinos. Debemos ver que las personas que están puestas por la autoridad del Señor están en las manos de Dios y que es Él quien dirige su vida hacia lo que Dios quiere. Recuerde que Dios tiene una agenda. Y ya como iglesia hemos aprendido que todo gira alrededor a Israel como Estado. Ese es el reloj de toda la humanidad, lo que ocurre con Israel, y nosotros simplemente giramos alrededor de ese plan que Dios está ejecutando. Cuando sabemos eso, descansamos en el Señor, porque sabemos que Dios tiene el control. No importa si sube uno o el otro, o el de este lado, o el de este otro, o el de este lado. Dios es quien gobierna por encima de toda autoridad. Ahora, Dios a lo largo de la historia ha dispuesto las cosas necesarias para que su plan se lleve a cabo. Dios puede usar a quien Él desee para cumplir su propósito. En la vida de Ciro, ¿han escuchado el rey Ciro? Está en Isaías 45:13. Yo tengo la Nueva Traducción Viviente. La vida de Ciro, el rey Ciro. El Señor le dice: levantaré a Ciro para que cumpla. Ok, esta es: levantaré a Ciro para que cumpla ¿qué? Mi propósito justo y guiaré sus acciones. Ciro fue elegido por el Señor. Ciro fue escogido por el Señor, aunque era un rey pagano, era un rey idólatra, no era un rey del pueblo. Era un rey pagano, pero Dios dijo: yo lo voy a usar a él. Aunque no es cristiano, aunque no es el que nosotros nos parece que es el mejor, Dios lo usó con un propósito. Ciro fue elegido por Dios para una misión única. Era una misión. ¿Cuál era esa misión? Era la de bendecir y ayudar al pueblo de Dios. El gran Ciro llegó de la mano de Dios para ser usado por el Señor y bendecir y conducir a Jerusalén a los judíos que habían sido desterrados. Pero también hay otro ejemplo, y es el reino de Asiria. Isaías 45:13. Creo que le repetí el versículo. Bueno, se lo voy a dejar de tarea, pero se lo voy a leer. Dice: ¿qué aflicción le espera a Asiria? La vara de mi ira, en la Nueva Traducción Viviente. Yo la empleo como garrote para expresar mi enojo. El versículo 7 dice: pero el rey de Asiria no comprenderá que es mi instrumento. Su mente no funciona de esa forma. Dios usó a Asiria como un elemento de juicio para la nación de Israel. Y así como Dios usó a Ciro para bendecirla, Dios usó a Asiria para traer juicio y castigo sobre la nación de Israel. De manera que es Dios quien pone y quien quita. Es Dios quien está gobernando detrás de toda autoridad. Daniel 2:20-22. Dice así en la Nueva Traducción Viviente. Daniel 2:20 y 22 dice: y dijo: alabado sea el nombre de Dios por siempre y para siempre, porque a Él pertenecen toda la sabiduría y todo el poder. Él controla el curso de los sucesos del mundo. Él quita reyes y pone otros reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. Dios es el que permite el ascenso, porque podemos decir: pero Dios puso a este que es un fracaso, que es malo, que es terrible. No, Dios no es tentado al mal, pero Dios puede permitir, bien sea Dios puede poner a alguien o Dios puede permitir que alguien gobierne, porque Dios tiene un propósito. Y teniendo en cuenta esto, nuestra nación, yo también creo que está experimentando el juicio. ¿En qué? En que la nación ha dado la espalda al Señor. Colombia cada día más da la espalda a Dios. Y esa es una realidad. Cada día usted pone en las redes sociales: Dios te bendiga, y
Yo he leído comentarios increíbles. Coja a su Dios y haga no sé qué por no sé dónde y patéelo y no existe y la basura y el estiércol. Yo he escuchado unas cosas que digo, ¿qué es lo que estamos sembrando? ¿Qué es lo que Colombia ha sembrado? ¿Qué es lo que Colombia está cosechando? Pero la gente no entiende eso. Uno dice, mire, es que Dios, ¿qué Dios? Ni que nada, Me gusta mi Colombia cada vez, mira, permite cada vez más leyes que van en contra de la palabra de Dios. La Biblia dice que Lot fue extendiendo sus territorios por toda la llanura hasta llegar ¿a dónde? A Sodoma. Lot creció. Cuando se separó de Lot, Lot empezó a crecer. Pero dice que se extendió por toda la llanura hasta llegar a Sodoma. Y es lo que hoy ocurre en Colombia. Dios usó a Ciro para traer un tiempo de bienestar al pueblo, pero también usó a Siria para traer juicio y castigo al mismo pueblo. ¿Será que Colombia en alguna forma o en alguna manera está experimentando un juicio? Probablemente sí. Hay naciones que experimentan el juicio de Dios porque han pecado como nación. Aún así, sea que tengamos gobiernos o gobernantes buenos o malos, el Señor nos manda ¿a qué? A someternos a ellos, porque de esta forma estamos sujetos a Dios. No es popular hoy día, pareciera, porque en el ambiente hay como un permiso para rebelarnos, pero Dios dice, sométanse a toda autoridad. Es todo lo que yo le puedo exponer en esta mañana. Yo no le puedo decir haga o no haga, no le puedo decir proteste o no proteste, salga o no salga. Yo solamente le puedo decir que la Biblia dice, sométanse a las autoridades. Usted es el que decide al final lo que usted desea hacer. La palabra nos exhorta a someternos, a menos que fuésemos obligados a hacer algo que Dios nos ordena que no hagamos. Es la única forma en la que pudiéramos rebelarnos en contra de la autoridad. Amén. ¿Le interesa esto que estamos hablando? Ahora, ¿cuál fue el ejemplo de Jesús? Dice la Biblia que Jesús fue llevado y fue sometido a la tiranía del imperio romano. Es más, cuando Pablo escribe eso, estaban bajo el yugo del imperio. No era fácil la situación. Aún así, Pablo no mandó que el pueblo se sublevara. Como es de suponer, los judíos ansiaban verse libres del yugo romano. Ese era el Salvador que ellos esperaban. Por eso los judíos no reconocieron a Cristo, porque ellos esperaban un guerrero que los libertara del yugo romano. Aún así, Jesús nunca insistió a sus seguidores en manifestarse, en sublevarse, en levantarse, sino más bien lo que Jesús dijo fue lo siguiente: mi reino no es de este mundo. Juan 15:19 dice: si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo los elegí del mundo, pero por eso el mundo os aborrece. Juan 17:16 dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Nuevamente recordamos que nuestra ciudadanía no está en esta tierra, sino en los cielos. Amén. Primera de Pedro 2:12 dice lo siguiente: procuren llevar, tengo la Nueva Traducción Viviente, si la tienes ahí, dice Primera de Pedro 2:12, 13 y 18. Versículo 12 dice: procuren llevar una vida ejemplar. Ese es el llamado de Dios. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le dan honra a Dios y le darán gloria a Dios cuando Él juzgue al mundo. Dice el versículo 13: por amor del Señor, sométanse a toda autoridad humana, ya sea al rey como al jefe de Estado, o a los funcionarios que Él ha nombrado, pues a ellos el rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y a que honren a los que hacen el bien. Nuestra buena manera de vivir debe ser lo que nos caracterice
y el aporte a nuestra sociedad en crisis es una buena manera de vivir. Amén. Dígale a la persona que tiene al lado: someterse a Dios y a las autoridades. Hay unos que me miran con cara mala. Número 2. Estamos viendo 3 respuestas bíblicas a la situación. No, lo que pretendo no es justificar los errores de un gobierno, lo que pretendo no es decir que todo está marchando bien, que todo está funcionando bien, porque no es así. Pero sí lo que debemos y la manera en la que debemos responder, o lo que Dios espera de nosotros como iglesia. Número 1, someterse a las autoridades, pero número 2, muy importante, orar. Primera de Timoteo 2, 1 al 4. Yo recuerdo que la semana pasada, cuando el jueves ocurrieron, lo de las marchas, y el viernes que se desató ese pánico diabólico, porque yo al otro decía: no puede ser que creímos todo lo que estaba pasando y vivimos de esa manera. Y mis vecinos, nosotros vivimos en un piso 15, y vivimos sobre la avenida 68 con Tercera, unas torres grandes que hay ahí, y nuestro apartamento da hacia atrás, hacia el barrio La Igualdad, se llama, ahí, y desde el 15 pues se ve todo el barrio, y los vecinos del frente que dan hacia la 68, como a las 11:30, todos con ruana y con escobas y palos: vecinos, déjenos ver que se metieron. Y nosotros tenemos un tapete blanco, nuevo, y yo: no, espera un momentico, yo miro y les aviso porque me empuercan el tapete. Y yo fui y miré, y yo veía a los vecinos con los palos para allá y para acá. Y yo decía: vecinos, no hay nada, no hay nadie. El barrio se veía, a toque de queda, el barrio se veía solo. Yo decía: no hay nadie, que es para allá. Y yo veía que corrían por allá y corrían por allá. Vea, ¿y sabe qué enseñanza saqué? Porque vivimos en un piso 15 bastante alto. Yo decía: cuando estamos más cerca del Señor arriba, las cosas se ven diferentes. Los del piso 2, yo creo que decían: en cualquier momento se meten. Los del 4, pero a medida que usted va subiendo de piso, usted dice: ¿quién se va a meter? Nadie se va a meter. Porque el Señor tiene una perspectiva distinta a la nuestra. Dios ve las cosas diferente de como usted y yo las vemos. Y aprendí que cuando estamos más arriba, al lado del Señor, vemos las cosas como Dios las ve y no como los demás las pueden ver. Amén. Número 2, orar. Primera de Timoteo 2, 1, 4 dice: en primer lugar, te ruego que hagan rogativas. Otra traducción dice: en primer lugar, te ruego que ores. Esa es una labor que la iglesia sí o sí debe hacer. Esta es la responsabilidad más importante ante una situación como la que vive nuestra nación: orar. Ese es el llamado más alto que Dios nos está haciendo en este tiempo como iglesia. Somos embajadores de Cristo en la tierra y como tal debemos actuar. Un embajador tiene un protocolo. Un embajador no actúa de cualquier manera. A veces se descacha, ¿no es cierto? Pero un embajador debe tener un protocolo, ¿no es cierto? Un embajador debe saber qué decir y cómo decirlo, porque puede armar un polvorín en cualquier momento. Esa debe ser nuestra actitud. Vea, créame que yo soy un poco beligerante a veces y me ha tocado decir: no, yo soy del Señor. Yo no soy una persona más que viene a incendiar. Yo necesito ser un bombero que apague la división, que apague la contienda, aunque pueda tener un punto de vista, aunque pueda tener una percepción de las cosas. Mi función es la de ser un embajador. Un embajador tiene un lenguaje y utiliza un lenguaje espiritual si somos embajadores del cielo. Amén. He visto de todo. Y todos hemos visto de todo en las redes sociales, en las noticias, en la prensa, en todo lado. Pero la Biblia nos llama y dice: en primer lugar. No dice en segundo lugar, ni en tercer lugar, ni cuando se acuerde, ni cuando se acueste. Dice: en primer lugar, te ruego que ores.
pastores. Ahora, ¿qué pasaría si viéramos menos noticias? Mi esposa diría, amén, ¿cierto? ¿Qué pasaría si viéramos menos el Twitter y fulano y le dijo, uy, mire, este le dijo y entonces retuiteamos y sí, porque es que sí? ¿Qué tal si hiciéramos menos eso y empezáramos a orar más por todas las situaciones que estamos viviendo? Lo más triste es que la iglesia cristiana tiene una ciudadanía celestial y somos embajadores de Cristo y sabemos también que Dios gobierna, entramos en ese mismo juego. Ahora, que la reacción más poderosa y más eficaz y más revolucionaria que podemos hacer y la que nadie quiere hacer es orar. Porque es precisamente orar y buscar a Dios lo que la gente no quiere. La gente no quiere orar, la gente no quiere a Dios, la gente quiere soluciones ya. Vivimos en una nación que va cada vez, como hablábamos, le da más la espalda a Dios. Cada vez más el pecado reina en el corazón de las personas. Lo que yo he visto en este último tiempo es cuánta rabia y frustración hay en nuestros corazones. Y aflora la rabia y aflora una rabia y una frustración desmedidas que generan en otras cosas que muchas veces no tienen que ver con la expresión de la gente. Pero hay algo que quiero decirle en esta mañana. Y como le digo, no quiero decirle si usted quiere hacer, marchar o protestar o no hacerlo. Lo que yo quiero decir es lo que creo que Dios nos manda a hacer. Pero hay algo que le quiero decir, y es que 1 millón de marchas no pueden cambiar algunas cosas, pero nunca podrán cambiar el corazón del hombre. Nunca. ¿Podemos marchar? Sí. ¿Y cambiarán algunas cosas? Sí, tal vez, ojalá. Pero nunca podrá cambiar el corazón del hombre. Porque es en el corazón del hombre que está el problema. Es en la avaricia, es en la sed de poder, es en el amor al dinero, es en la prepotencia y en el orgullo. Ahí radica el problema del hombre. Es en el desconocimiento de Dios en donde radica el problema de nuestros gobernantes. Ahí está el problema. Intentar cambiar el corazón o intentar cambiar las cosas que ocurren en nuestra nación, yo considero que es como poner un parche nuevo en un odre viejo. Por algún lado va a volver a reventar y por algún lado las cosas no van a marchar. Ahora le dice la Biblia en el primer versículo, en primer lugar te ruego que ores. ¿Por quiénes? Por todos. ¿Y por los del otro? Sí, también por esos. ¿Y por los de allá? También por esos. Por los trabajadores, por los de la izquierda, la derecha, los empresarios, los empleados, los que tienen trabajo y los que no tienen trabajo. Por todos. Dice, te ruego que ores por todos. El Señor nos manda a orar por todos los seres humanos, sin excepción. ¿Hemos orado por todos? A conciencia uno puede decir, Señor, sí, he orado desde aquí, allá, por el de aquí, por el de allá. O no, me cae mal y tome su tweet y ding. ¿Sí? A mí a veces me pasó. Pero no oré por él. Porque es más fácil tuitear que orar. Es más fácil hacer un comentario en Facebook que orar, ¿no? Se pareciera que sentemos más, ay, le dije lo que tenía que decirle, ¿cierto? Pero la Biblia dice, lo que te ruego es que ores por todos. Ora de este modo, dice el versículo número 2, por los reyes, por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. ¿Cuál debería ser nuestra oración? Señor, que los ricos cada vez sean menos ricos y los pobres menos pobres, o que mi nación te pueda ver a ti, Señor, o que mi nación pueda correr hacia ti, Señor, que todos podamos correr a ti. ¿Cuál es la prioridad de Dios? Hemos pensado en eso, Señor. ¿Cuál es la prioridad de Dios? El embajador representa a un gobierno, pero también representa y defiende las ideas de un gobierno. Si usted y yo somos embajadores del cielo, Señor, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es tu idea? Y sabe, la idea de Dios es la salvación de las almas. No hay otra idea más alta que esa. Es que la gente conozca al Señor. Esa es la idea de Dios. Ese es el plan de gobierno que nosotros debemos defender.
Oramos por los presidentes, por los ministros, la policía, el ejército, los políticos, los senadores, los opositores. Oremos para que Dios entre en sus vidas, para que puedan conocer la verdad del Señor y su entendimiento sea aclarado. Porque tanto los unos como los otros requerimos del Señor. Todos requerimos de la misericordia y la bondad del Señor. El poder para transformar no reside en ningún partido político, reside en la salvación del Señor y en su obra regeneradora en el corazón del hombre. Ahí está la transformación de una sociedad, en que Cristo entre y nos transforme. No está de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera, a través de que el Señor entre a morar en nuestros corazones. Antes de servir a la política, antes que servir a la política, servimos a Dios. Antes que servir a la política, servimos al Señor. Ahora recuerdo una idea que escuchaba, en que el profeta está para acomodar a los afligidos y afligir a los cómodos. Y en esta mañana yo siento que a algunos los estoy afligiendo, pero es lo que Dios puso en mi corazón. Créame que no tenía pensado hablar de esto. Créame que no tenía pensado hablar de esto, pero creo que Dios está esperando una buena respuesta de la iglesia, de sus embajadores. Amén. Y número 3. Número 3. Seguramente de muchas cosas que podemos hacer como iglesia. Número 1, someterse a las autoridades. Y cuando nos sometemos a las autoridades, estamos sometidos al Señor. Número 2, orar por todos. Por todos. Y número 3, poner la mirada en el Señor. Filipenses 3:20, como leíamos al comienzo, dice: mas nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Es verdad que tenemos problemas como nación? Claro que sí. ¿Es verdad que vivimos tiempos difíciles? Claro que sí. Vivimos y padecemos injusticias, robos, corrupción, inmoralidades, pocas oportunidades, problemas en la salud. Claro que sí. Pero ningún gobierno puede ser nuestro Salvador. Ningún gobierno puede ser nuestra solución. Es el cielo el que gobierna, es el cielo del Señor Todopoderoso el que puede hacer algo en nuestras vidas. Salmos 121, 1 y 2 dice: alzaré mis ojos, ¿a dónde? Al presidente, al ministro, al gobierno. Dice: yo alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Es verdad que vivimos en un estado, es verdad que vivimos en una nación, pero yo tengo que decirle en esta mañana, y lo digo a mi propia vida, yo no dependo de él. Yo no dependo de un gobierno, sea bueno o malo, perfecto o imperfecto. Yo dependo del Señor. Si vivimos en esta nación, debemos bendecir esta nación. Somos parte de lo que bendice a la nación. Amén. Y quiero compartir lo que dice Mateo 6:25. Cuando uno prepara una enseñanza, uno se preocupa de que no se quede corto, ¿no? De que le alcance, porque uno ya acabé, ¿no? Pero a mí siempre me pasa que me queda corto el tiempo. El versículo 25 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. La Biblia me enseña algo totalmente diferente a lo que vemos hoy. Estamos pidiendo vestido, estamos pidiendo abrigo, estamos pidiendo comida, estamos pidiendo una serie de cosas. Estamos peleando por el futuro, es verdad. Por el vestido y la salud, es verdad. Pero el Señor dice: no se afanen por eso. ¿Le suena o no le suena? Yo no sé si estoy interpretando bien este versículo. El pastor Rey está aquí, Osquitar y ustedes que leen la Biblia mucho más. Yo leo: no se afanen. Y yo interpreto: no se afanen. No se afanen. Ahora a mí me cuesta mucho eso.
Me cuesta demasiado no afanarme cuando las cosas no van bien. Pero los problemas de nuestra nación no. Ahora, ¿sabe cuál es el problema de nuestra nación? Que no tienen un Dios en quien confiar. Ese es el problema de la nación. Ese es el verdadero problema, no tener un Dios en quien confiar. Y cuando usted no tiene en quien confiar, pues usted se desespera, usted se afana y usted sale a pelear por lo que quiere. Pero el pueblo de Dios no pone su mirada en los gobernantes terrenales. El pueblo de Dios pone su mirada en el Rey de Reyes. Dice, no se afanen por eso. Ese es el problema de Colombia y de las naciones y de la tierra. No tener un Dios a quien decirle, Señor, esta es mi necesidad. Tú suplirás todo lo que me falte. En la Nueva Traducción Viviente, por eso les digo, en el versículo 25 de la Nueva Traducción Viviente, por eso les digo, no se preocupen por la vida diaria. Otra traducción dice, no vivan pensando en qué van a comer, en qué van a beber o en la ropa que se van a poner. La vida no consiste solamente en comer, ni Dios creó el cuerpo solamente para que lo vistan. El versículo 31 dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿Y qué beberemos? ¿Y cómo estudiaremos? ¿Y cómo pagaremos esto o aquello? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. La gente está protestando por todas estas cosas, es verdad. Pero ¿sabe qué creemos en nosotros como creyentes? Que nuestra ciudadanía está en los cielos y que de allí esperamos nuestra salvación. De allí viene nuestra provisión. Dios sabe que tenemos necesidad de todas esas cosas y es Dios quien suple todas nuestras necesidades. Colosenses 3:2, para ir terminando, dice, pongan la mirada, ¿en dónde? ¿En los de arriba? No, en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Estos tiempos de crisis son la oportunidad perfecta para que volvamos al Señor. Estos tiempos de dificultad son la oportunidad perfecta para que Dios manifieste su poder con los que le amamos y hemos creído en Él. Si ponemos nuestra mirada en el Señor, seremos bendecidos aún en medio de la crisis económica. Aún en medio de un país difícil, vamos a ser bendecidos. Mi esposa me mira y dice, ojalá que crea todo eso que está predicando. Dios pondrá el pan en la mesa de sus hijos, porque Dios gobierna por encima de todo gobierno. Eso es lo que necesitamos creer. ¿Sabe qué pasaría si viviéramos en el país perfecto? Usted y yo probablemente no estaríamos acá. Muy seguramente mi mamá hace 20 y tantos años no se hubiera acercado al Señor, porque se acercó porque estábamos de aquí, del cogote. No había más para dónde, pero apareció el Señor en ese momento. ¿Sabe qué pasa en los países más prósperos del mundo? Y seguramente el pastor, cuando regrese de su viaje, nos contará algunas cosas. Las iglesias están casi vacías, están llenas de latinos. ¿Sí se ha dado cuenta? Las iglesias no crecen igual. La gente se va llena de salud, de educación, de oportunidades, pero ¿sabe a dónde se va? Al infierno. Esa es la verdad, o por lo menos mi Biblia dice eso, que no hay nada que nos salve de la condenación eterna que el recibir a Jesús en nuestras vidas. La nación no salva a nadie, Cristo es el que salva. La nación no nos puede salvar. Ahora, la prioridad de la gente hoy día es mejorar la calidad de la vida terrenal, pero la prioridad de Dios es proveer vida eterna. Esa es la prioridad del Señor. Hay muchos que queremos o quieren un cambio también, pero ¿sabe qué pasa? Rechazan a Cristo. La gente quiere un cambio sin Cristo. La gente quiere un cambio, pero Dios no. Quieren pan, pero no quieren el pan de vida. La nación quiere salud, pero no quiere al sanador. La nación quiere educación, pero no quiere al que nos enseña y nos lleva a toda la verdad. Ese es el problema. Querer pan, pero no querer el pan de vida. Querer salud, pero no querer al sanador. Ese es el verdadero problema en nuestra nación. Y la razón principal para poner nuestra mirada en el Señor es porque
Cristo viene pronto. Y tengo que decirlo, pero las cosas se van a poner peor. Al menos la Biblia que yo leo dice eso, que las cosas irán empeorando porque Cristo viene. La maldad irá aumentando en la tierra porque todas las cosas se irán enfilando para que aparezca el Señor. Esa es la agenda de Dios. La agenda de Dios no es el sufrimiento del hombre, por supuesto que no. Pero el hombre sufre porque no quiere a Dios. Ese es el problema. Dios no nos puede dar bienestar a su pueblo, aún en medio de la situación difícil. La iglesia debe ser como esa arca de Noé antes del tiempo de destrucción. Y me siento como los predicadores de hace unos años en donde era: el infierno viene, ¿cierto? Pero es verdad, es verdad. Cristo viene pronto y necesitamos volver nuestro corazón al Señor. Necesitamos someternos a nuestras autoridades. Necesitamos orar también, pero también necesitamos poner nuestra mirada en el Señor. La iglesia no puede poner la mirada en otro que no sea el Señor. La iglesia no puede poner a otro como su proveedor. Por supuesto que esperamos cambios, por supuesto que esperamos que las cosas mejoren, pero no empezarán a mejorar hasta que volvamos nuestros ojos al Señor. Y si la nación y si el país no vuelve sus ojos al Señor, créame o créale a la palabra, esto no va a cambiar. Nadie pone un remiendo nuevo en un odre viejo. Y la única forma de ser odres nuevos es a través del Señor. Cuando el Señor entra en los corazones de los hombres, hay una transformación en la que podemos confiar. Amén. Pongámonos en pie en esta mañana. Yo espero no haberlo ofendido, pero sí espero haber sido claro en lo que Dios desea de nosotros. Todos tenemos libertad de pensar, libertad de elegir, libertad de escoger. Pero cuando usted y yo entendemos que somos embajadores de un reino mucho más poderoso, sabemos lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Padre, te damos gracias por esta mañana, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gloria, Señor, y reconocemos que por encima de ti no hay nada ni nadie, Señor. Hoy te podemos reconocer a ti como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Padre, reconocemos, Señor, que el cielo gobierna. Y damos gloria a ti, Señor, porque ciertamente el cielo es quien gobierna, Señor. Ponemos en esta mañana, Señor, a nuestras autoridades, Señor, no para juzgarlas, Señor, sino para levantarlas en este día, Padre Celestial. Levantamos, Señor, la vida del presidente, Señor, la vida de los ministros, la vida de los diputados, de los senadores, de los representantes, de los alcaldes, de los gobernadores, Señor, de cada una de las personas que hacen parte de nuestro gobierno, Señor. Y te pedimos que seas tú, Señor, quien gobierne y continúe gobernando en nuestra nación. Señor, en esta mañana alzamos nuestros ojos a los montes, Señor, primeramente para decirte, Señor, nuestro socorro viene de Jehová. Señor, si hemos puesto nuestra mirada en el hombre terrenal, Señor, que es tan limitado y tan pequeño, te pedimos, perdónanos, Señor. Es verdad, Señor, que las cosas al parecer no están funcionando del todo bien, pero creemos, Señor, que tú, Dios, sigues gobernando sobre los cielos y la tierra y lo que está debajo de la tierra. Hoy queremos ponernos de acuerdo contigo para bendecir la tierra. Hoy queremos ponernos de acuerdo para bendecir nuestra nación y pedirte, Dios, que perdones el pecado de esta nación. Porque el mayor problema, Señor, la mayor dificultad, la mayor crisis, Señor, se desata en el corazón del hombre, que se niega cada día más y más a reconocer que necesita de la ayuda del Creador y del Todopoderoso. Señor, hoy, como lo hizo Nehemías, Señor,
como lo hicieron los profetas, Señor. Declaramos y decimos, Señor, nuestra nación y nuestro país, Señor, hemos pecado. ¿Por qué no empieza a clamar y decirle, Señor, sí, hemos pecado, Señor? Le hemos dado la espalda a tu palabra, Señor. Hemos aprobado leyes, Señor, que van en contra de tu palabra, Señor. Hemos abierto caminos y espacios hacia el pecado, Señor. Nos hemos alejado cada día más de ti, Señor. La nación ha vociferado contra ti, Señor. La nación se ha quejado contra ti. La nación, Señor, ha declarado cosas terribles en contra del nombre de Dios. Y aún así queremos cosechar la bendición. Señor, perdónanos como nación y como país, porque hemos dado la espalda, Señor, al único que nos puede ayudar, Señor. Porque pedimos pan, pero rechazamos al pan de vida. Porque pedimos la salud, Señor, pero rechazamos al sanador. Porque pedimos, Señor, oportunidades, pero rechazamos a aquel que abre caminos, Señor, delante de nosotros, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por nuestras autoridades y por cada persona que has puesto en eminencia. Y oramos que abra sus ojos y abra su entendimiento. Oramos por esta nación, Dios, y reprendemos a todo espíritu que ha querido venir en este último tiempo para robar, para matar y para destruir, para traer anarquía y división en medio de esta nación, Señor. Padre, queremos orar levantando esta nación. Tu palabra dice, primero que todo, te pido que ores por todos, Señor. Oramos por todos, Señor. Por aquellos que pasan necesidad, por aquellos que están en angustia, por aquellos que han sido injustamente, Señor, tratados por esta nación y por los gobiernos anteriores y el actual. Pedimos justicia, pero no la justicia del hombre. Pedimos la justicia divina, Señor. La justicia que sabe repartir y que sabe dar. Pero también ponemos nuestra mirada en el Rey eterno. Alzamos nuestros ojos a los montes y decimos, ¿de dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene de Jehová. Aún en medio de la situación más difícil, habrá pan en nuestras mesas, Señor. Aún en medio de la situación más adversa, Señor, habrá provisión y abundancia en la mesa de los santos que hemos decidido hacer de ti nuestro gobernante. Habrá, Señor, una provisión y un pan abundante en la mesa de todos aquellos que decimos, el cielo gobierna, el cielo gobierna, el Altísimo gobierna, el Rey de los reyes, el Señor de los señores. Él es quien gobierna. Tú eres quien gobierna. Con vara de justicia, Señor, gobiernas y gobernarás para siempre. Pero pronto veremos, Señor, la justicia aparecer. Y tú pronto vendrás, Señor, para cumplir con todo lo que está escrito que vendrá, Señor. En esta mañana aguardamos tu venida, Señor, y pedimos, Señor, que esta nación pueda verte, Señor, antes que sea tarde, Señor. Oramos, Señor, que podamos extender tu palabra, Señor, a todos los rincones de esta nación. Oramos que podamos compartir tu palabra al que está en nuestro trabajo, al que está en nuestro vecindario, porque esa es la justicia, la paz que todos necesitamos, la que viene de ti. Mi paz os dejo, nos dijiste, Señor, a tu pueblo. La paz os dejo, mi paz les doy. No la paz del mundo, sino la paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Ayúdanos a responder a cada circunstancia. Ayúdanos a responder a cada situación como embajadores de Cristo, como representantes del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Pon en nuestra boca tus palabras, Señor. Pon en nuestra boca palabras que sanen, que traigan medicina a esta nación. Pon en nuestra boca palabras que apaguen fuego, Señor, y no que provoquen incendios. Pon en nuestra boca un carbón encendido en esta mañana. Quema nuestros labios, Señor, para hablar lo que tú quieres que hablemos. Hoy, Señor, nuevamente nos vestimos de este vestido de gloria y de autoridad como embajadores, porque nuestro reino, porque nuestra ciudadanía no proviene de este mundo,
sino que es una ciudadanía celestial que gobierna por siempre y para siempre, Señor. Danos palabras que sanen, Señor. Sacamos de nuestros labios la murmuración, la contienda, la pelea, la disensión, el chisme. Pon en nuestra boca palabras que traigan sanidad a esta nación. Y pon en nuestros corazones la actitud de Cristo en medio de esta situación. Oramos que la paz reine y que la paz gobierne, Señor. Es verdad, Señor, que tenemos posiciones distintas, Señor, pero por encima de eso, Señor, somos hermanos en Cristo. Y esa es lo único, Señor, que nos debe importar sobre todas las demás cosas, Señor. Tú gobiernas, el cielo gobierna, y a ti, Señor, es a quien servimos. Te damos gracias por esta mañana, Señor. Te pedimos que nos enseñes y nos permitas escudriñar. Y yo, como expositor de la palabra, la pongo delante de ti, Señor. Y pongo a mis hermanos en libertad, Señor, para que puedan escudriñarlo todo y retener lo bueno, Señor. En lo que me haya equivocado, tú, Señor, me harás entender en qué me equivoqué. Y en lo que haya dicho la verdad, Señor, tú nos respaldarás y nos permitirás entender y comprender la verdad. En el nombre de Jesús te hablamos, te oramos y te bendecimos. Y te damos gracias por esta mañana y por este día, en el nombre de Jesús, Señor. Que tú reines y que tú sigas gobernando por siempre y para siempre. Dele un fuerte aplauso al Señor en esta mañana, porque Él reina, Él gobierna. Apláudalo fuerte al Rey. Dígale: Señor, tú reinas, Señor. Tú gobiernas sobre todas las cosas, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.